Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast que titulamos con Zucca, resolviendo problemas a través de la neurociencia de la creatividad. Y hoy vamos a hablar sobre deterioro cognitivo. Hola, Zucca, ¿cómo estás? Hola, buenas, Silvina. Bien, un buen martes. Promete contigo siempre. Gracias. ¿Qué quieres? ¿Qué empezamos a hablar? De deterioro cognitivo, para quienes nos están escuchando, a ver, todas estas personas creativas que buscan mantener su mente en estado ágil, que buscan un mejor estilo de vida y mantenerse en estado creativo. ¿Qué es el deterioro cognitivo en realidad? Pues el deterioro cognitivo que a todos nos llegará tarde o temprano, ¿no? Eh, la cuestión es que cuanto más tarde mejor, ¿no? Es la idea, ¿no? Y cuanto más activa tengas tu mente, más tardará en llegar. Ay, perdonad, porque es el aire acondicionado que me está matando aquí en México. Te decía que hace un montón de calor, aunque en España estaba viendo que también hacía muchísimo calor. Eh, saludos. Sí, saludos a todos los españoles, que ya he hecho de menos España. Bueno, el deterioro cognitivo. De hecho, estaba el otro día hablando con unas colegas psicólogas, bueno, una psicopedagoga y una psicóloga, precisamente de la vista, ¿no? De que lo primero que se pierde es la vista, ¿no? Eso entraría también dentro de deterioro cognitivo, ¿no? Porque eh, la vista, o sea, la percepción visual, ¿no? Que también forma parte del cerebro, esto es algo también que siempre se lo digo a mis niños, ¿no? Porque le digo, ¿tú con qué crees que ves? ¿Con los ojos? Y me dice, sí. Digo yo, no, perdona, ves con el cerebro. Porque sí, el ojo solo recibe la información visual del medio, pero el que lo interpreta y el que hace la imagen al final de lo que vemos es el cerebro, ¿no? Y por eso una de las primeras habilidades que se pierden, que se van perdiendo, es la vista. Y es muy curioso, ¿no? Porque es la última que se desarrolla, tarda hasta los 30 años, no se desarrolla perfectamente la vista, ¿no? Y bueno, todos los que tenemos ojos lo sabemos, ¿no? Que, pues eso, que se tarda mucho y por eso tanto hincapié en que pues eso, vean bien en el colegio y todo eso, porque la vista es lo que más tarda en desarrollarse, ¿no? Para poder ver bien, 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 te digo que hasta casi los 30. Y de hecho es lo primero que se va perdiendo. O sea, a los 36 empieza el deterioro visual. O Ujú. sea, a los 40, bueno, no sé si tú tienes problemas de vista, ¿no? Pero normalmente a los 40 es cuando empiezas a tener problemas, ¿no? De no ver bien, ¿no? Lo que pasa es que como tu cerebro ya sabe ver, ¿no? Ya aprendió a ver cuando era pequeño, pues él suple todas las deficiencias visuales que tenemos, las suple pues ocupando los espacios, ¿no? Que con la información que tú ya sabes que es así, porque siempre es así, ¿no? Y eso, Perdón que te corte, pero esto es un punto que después dime. vamos a volver a retomar sobre la vista y cómo entonces cómo funciona esa curva, ¿no? Porque entonces hasta los 30 se va gestionando y va mejorando y se termina de desarrollar y luego empieza a decaer, o sea, es como que se a los Sí, 30. o sea, nada. Sí, realmente sí. Realmente eso, el tiempo que la vista funciona al 100% Dura es poco. muy poco, ¿no? Sí, es muy poco, o sea, es así, ¿no? Pero bueno, es que la vista es, para todos los que estudian cerebralmente la percepción visual, o sea, es complejísimo realmente, ¿no? Cómo funciona tanto el ojo como la interpretación que hace el cerebro de todo lo que vemos. O sea, la verdad es que es súper complejo y súper maravilloso. Bueno, pues el deterioro cognitivo es, exacto, que no te lo he contestado, me he ido a la vista y tal, pero es lo primero que se pierde. El deterioro cognitivo es eso, cuando todas esas habilidades cerebrales, ¿no? Empiezan a mermar, ¿no? Por la edad, por el paso del tiempo, ¿no? En la primera, como he dicho, es la vista, es lo que primero tal se pierde. Y, y luego, pues, lo último creo que es el olfato, si no me equivoco, en cuanto a sentidos. Eh,
Por ejemplo, las áreas prefrontales, ¿no? Que son también las últimas en desarrollarse, ¿no? La toma de decisiones, el control, la moralidad, la educación, todo, bueno, todos los que tenemos niños también es lo mismo, ¿no? O sea, lo último, que hasta los 25 más o menos no se desarrolla, que es todo ese entramado mucho más complejo que tiene que ver mucho con todo el ámbito social, ¿no? Que es eso, el control, la inhibición, la toma de decisiones, tomar buenas decisiones. A los adolescentes no les pides que tomen buenas decisiones porque no tienen desarrollada esa parte del cerebro que les ayuda a tomar buenas decisiones. Pues todo eso es lo primero también que se empieza a perder. O sea, el neurodesarrollo va de tronco, o sea, de la parte de abajo, de tronco, hacia adelante, o sea, hacia arriba y hacia adelante. Perfecto. Y el deterioro cognitivo va exactamente al revés. Desde la parte prefrontal hacia abajo. De la parte prefrontal hasta llegar al tronco. Hacia abajo. Muy bien. Sí. Y bueno, lo que es más importante y todo es que eso, para ayudar, lo que tienes que tenerlo es activo. O sea, en el momento que bueno, esto es como todo, ¿no? Si no lo usas, se atrofia, ¿no? Entonces, totalmente. Podríamos decir que la forma de paliar esta situación, de hacerle frente al deterioro cognitivo, es tratar de hacer cosas que nos mantengan estimulados constantemente. O sea, esas áreas del cerebro que se encuentren siempre como iluminadas. Entonces, como decíamos, ¿no? Se ilumina una parte, se activa otra y demás. Mantener todas estas redes neuronales vinculadas. Con, bueno, seguramente ejercicios y demás, como también hemos hablado en otros podcast. Pero una pregunta, por lo general, ¿esta es la forma en la que comienza el deterioro cognitivo? Digamos, con la vista y se termina con el olfato, ¿o puede haber casos, digamos, particulares en donde a temprana edad se empiezan a reconocer estas cosas y son, no sé, quizás con el tacto, quizás con no olvidarse las cosas, quizás por otro lugar? Sí, bueno, depende de lo que dices tú, ¿no? Las personas, depende de cada persona. Normalmente tiene esta cronología, ¿no? Es lo que se va, lo último en desarrollar, como digo, la vista en el caso de los sentidos, es lo primero que se va perdiendo, y igual que el área prefrontal, que es lo último en desarrollarse en el cerebro, es lo primero que se va perdiendo, ¿no? Eso es lo normal, pero por ejemplo eso en enfermedades de Alzheimer, donde lo que pierdes es mielina y pierdes en zonas concretas del cerebro y demás, pues lógicamente se produce el deterioro cognitivo en esas zonas antes, ¿no? Pero que eso es una enfermedad. Por eso es una enfermedad. Y luego, pues lógicamente, si tienes trastornos en ciertas áreas visuales o, por ejemplo, el oído, ¿no? El deterioro cognitivo podríamos decir que empieza en el momento, el oído está formando por los receptores, ¿no? Del sonido, son unos cilios, ¿no? Entonces, esos cilios son muy frágiles, ¿no? Entonces, cuando hay sonidos muy, muy altos, se van rompiendo, ¿no? Entonces, pues una persona que está expuesta a sonidos muy altos, yo que sé, un disjockey o un tal, seguramente el deterioro cognitivo de lo que es la percepción auditiva sea antes, ¿no? O sea, pero porque ya te digo, el conducto auditivo está más dañado o lo que sea. O, por ejemplo, también la vista, mi madre tiene degeneración macular, ¿no? Y eso es también, bueno, es una enfermedad que, pues eso, ahora se está, pues eso, no ve bien, ¿no? Su visión se ha empeorado antes de tiempo, ¿no? Pero bueno, eso son enfermedades. El deterioro cognitivo normal se entiende que es en una situación de normalidad, ¿no? En un cuerpo, pues eso, en un cuerpo normal en donde es. Sí. En donde todo evoluciona. Claro, tarde o temprano todas las personas vamos a empezar a sufrir signos de deterioro cognitivo. Eso es sí o sí, digamos. Pero bueno, depende de qué manera nosotros vamos tratando de ejercitarnos como para llegar a esa edad de la forma más sana posible, o más enteritos posible. ¿Qué cosas pueden causar esto en sí? ¿El estrés, por ejemplo?
Sí, el estrés, a ver, el estrés daña, o sea, incrementa el deterioro cognitivo por el hecho de que el cortisol, que es la hormona que segregas, cuando produces estrés, es como desgastante, ¿no? El estrés es ante situaciones que requieren más energía, ¿no? Entonces el cuerpo hace como un esfuerzo más, ¿no? Para paliar esa situación de estrés. Entonces, lógicamente, desgasta más. O sea, entonces el deterioro cognitivo se produce antes cuando estás sometido a mucho estrés porque pues la energía, a lo mejor, o tus recursos, ¿no? Corporales, ¿no? Que deberías de gastar en un mes, pues los estás gastando en una semana, ¿no? Para que te hagas una idea, ¿no? Entonces, claro, pues eso, desgasta. Por eso el estrés aumenta el deterioro cognitivo. Los signos de deterioro cognitivo pueden ser, por ejemplo, olvidarse de las citas o de eventos importantes, perder cosas que no sabemos a dónde están, o esos son solamente cosas de distracción, o realmente nos están empezando a alertar de que estamos en presencia. Por ejemplo, la dificultad para encontrar palabras que uno habitualmente utiliza o que sabe, o perder el hilo de las ideas de lo que estamos diciendo o de las conversaciones o en películas, o perderte cuando estás leyendo un libro, o estar más, no sé, irritables, con más ansiedad. ¿Esas cosas son signos de deterioro cognitivo o pueden Sí. ser cosas directamente de la rutina? O sea, ¿le prestamos o no le prestamos atención a esas cosas cuando empiezan a suceder? Sí, hay que prestarle atención siempre porque siempre es signo de algo, ¿no? O sea, por ejemplo, el estrés, que estamos hablando de él, muchas veces produce eso, que se te olviden otras cosas, ¿no? Cuando estás estresado, tu cerebro se ocupa de la situación que te estresa y entonces deja de ocuparse de otras cosas y entonces olvidas otras cosas, ¿no? O sea, que en ese momento para tu cerebro no considera importante, ¿no? Entonces hay que hacerle caso porque seguramente nos está indicando algo siempre, ¿no? Si te olvidas más de las cosas y la ansiedad también, cuando tú tienes ansiedad, el miedo, ¿no? Bueno, la ansiedad es miedo, ¿no? A, a algo que no sabes, a incertidumbre, a algo del futuro y demás, ¿no? La ansiedad podríamos decir que es un miedo no concreto, ¿no? A algo no concreto, ¿no? También hace que eso, que como estás tan centrada en el miedo, no utilices tus recursos cerebrales bien, ¿no? Entonces te olvides de cosas y demás. Entonces siempre si tienes pérdidas de memoria, si, si por ejemplo contestas mucho, no sé, también es curioso, ¿no? Porque tu cabeza no está clara o lo que sea. Oye, ¿hiciste esto ayer? Ay, no sé, no me acuerdo. O no, ¿sabes? O sea, esa niebla mental, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tienes, si puede indicar eso, estrés, ansiedad o que empiezas a tener deterioro cognitivo. Contame, Zuka, ¿qué te parece esto? A ver, esta idea que yo he tenido hace un tiempo. Desde que empecé a entrenar mi mente para tratar de generar mejores ideas o mayores ideas. Yo te conté una vez esta experiencia de que hablando con un médico de una clínica a la que le había hecho el logotipo, me comentaba que este tipo de ejercicios podían ayudar a las personas a reducir la ansiedad, a reducir el estrés y ese tipo de cosas que estaban empezando a sufrir un pequeño deterioro cognitivo. Pero también porque utilizábamos varias áreas del cerebro que las poníamos como en conexión, como hablábamos también en el podcast pasado. Entonces, resolver ejercicios de sopas de letras nos ayuda. Encontrar imágenes, encontrar fotos, encontrar Sí. palabras, nos ayudan. Sí. Hacer, por ejemplo, buscar las diferencias entre dos imágenes, Sí, nos ayudan en también. la parte visual. Activa la atención. Activa la atención. Sí. En algunos casos, por ejemplo, uno de los ejercicios es cuando estemos tomando el café, por ejemplo, de la mañana o aquello, estemos prestando atención al sabor, a cómo estamos comiendo, cómo está pasando, cómo estamos masticando, cómo va ingresando esa comida a nuestro cuerpo. Mindfulness, pero que luego, Mindfulness. pasado un tiempo, tratemos de volver a revivir esa experiencia, recordar nuevamente cómo fue, no el café que me estoy tomando ahora porque no me estaría tomando ninguno, sino pensando en aquel momento en donde, porque muchas veces pasa que
Ay, ¿qué comiste? Ay, la verdad no me acuerdo qué comí ayer. ¿Cómo? Y tengo que hacer un ratito de tiempo para volver a recordar. Entonces, como, ¿no? Tratar de hacer eh, estas vueltas al pasado, al presente, a imaginar en el futuro, a encontrar sabores, a tratar de recordar algún sonido, Sí, sí. tratar de recordar un aroma, tratar de combinarlo con Mm. otro en la propia mente. Nos ayudan, aunque sea complejo, ¿no? Y al principio nos cueste, poco a poco yo creo que se va Sí. logrando. Mira, lo que estás diciendo ayuda, yo en la memoria también, que es un tema también súper complejo, que lo dejamos para otro podcast, por eso, porque la memoria es tanto el olvido como la recuperación, ¿no? de la información es muy complejo, ¿no? Cerebralmente. El problema es que si nosotros no prestamos atención, que es lo primero que has dicho, ¿no? La primera parte, ¿no? Cómo se almacena la información en nuestro cerebro, no la asociamos concretamente, o sea, en concreto a esa situación. O sea, cuando estamos hablando de emociones, sentimos unas emociones, o como dices tú, ¿no? La textura, el sabor, la sensación, ¿no? Ujú. Al final, ¿no? Todo, la sensación se queda, ¿no? Pero si no prestas atención a ese momento en concreto, no se queda exactamente a esta situación. Entonces, normalmente lo que suele pasar es que se generalice, ¿no? O sea, si a ti te pasa algo malo que te crea mucho malestar y te crea mucho sufrimiento y te crean tal en una situación y tú no recuerdas exactamente esa situación y no analizas y trabajas esa situación, luego la generalizas a otra y te puedes sentir mal, producir ansiedad, estrés, tal, en otras situaciones que no tienen nada que ver. Pero tú, como no lo has guardado bien la información, ¿sabes? Se generaliza, ¿no? Y, y el problema es eso, que luego te sientes mal en situaciones y no sabes por qué, ¿no? Tienes que volver a tu pasado, que es lo que muchas veces hacemos, ¿no? En terapia, al final, volver a tu pasado para encontrar el sitio, momento en concreto en el que te sentiste así. Y que ahora no, seguramente no es la misma situación, pero que te está haciendo producirte la misma sensación porque no lo almacenaste correctamente, o sea, en su lugar concreto, ¿no? Esto pasó en tal momento, sentí esto. Entonces, es muy importante prestar atención a cada momento para almacenar la información Como corresponde, correctamente, claro. ¿no? Exacto. Y luego lo que dices tú, la recuperación, ¿no? El hacer ese esfuerzo, ¿no? Como dices tú, de recuperar, pues eso, qué sentiste, qué tal, no sé qué, en ese momento, pues te vuelve a lo que decías al principio, los caminos neuronales, ¿no? Que tú has formado, los vuelves a reforzar. Más que nada tienes la información mejor guardada. Es como, vamos a poner un ejemplo de ordenador, ¿no? O sea, ¿no? Es como si tú tuvieras, pues eso, estuvieras trabajando como yo, ¿no? Mis clientes, pues eso, el podcast, no sé qué, y lo voy metiendo todo, ¿no? Ahí al ordenador, ¿no? Como vaya cayendo, ¿no? Entonces, cuando quieres información de, ay, hoy tengo que hacer tal cosa, ¿no? O lo que sea, pues tienes que ponerte a buscar en toda la cantidad de archivos, ¿no? Que tienes metidos dentro del ordenador para encontrar lo que estás buscando, ¿no? Claro. En cambio, si tú lo que has hecho es cuando pues has hecho un podcast, lo guardas en Silvina, lo guardas en deterioro cognitivo, por ejemplo, y tal, y lo vas metiendo en archivos cada vez más concretos y más de esa situación en concreto, luego ya en cuanto necesitas, no, ahora necesito en concreto esto, pues vas y lo buscas ahí, ¿no? Pues en la cabeza es un poco lo mismo, ¿no? O sea, si tú no prestas atención a las cosas, si tú vas por la vida, pues eso, viviéndola, o como digo muchas veces, ¿no? Sobreviviéndola en vez de viviéndola, ¿no? O sea, pasando, Ujú. ¿no? Sin prestar atención a las cosas, sin darle importancia a las cosas, sin pararte y sentirlo todo, ¿no? Ese momento en concreto con todo su o sea, enriquecimiento estimular, ¿no? Que hay, o sea, olores, sonidos, todo. Si tú no haces eso, pues no guardas informaciones en concreto, guardas una maraña de sentimientos, emociones, personas o lo que sea que no tienen nada. Además, que la estás Sí, desperdiciando, o totalmente. sea, con tantas cosas maravillosas las cuales vivir, o sea, tenemos una sola vida y si no le estás prestando atención a las emociones, a lo que sentís, a lo que ves, a lo que olés, a cómo mejorar, a cómo generar mejores estrategias, a cómo
vivir más feliz, o sea, la estamos desperdiciando y no nos estamos dando cuenta. Totalmente. Y luego, volviendo al deterioro cognitivo, para acabar más que nada de completarte esto de lo de los archivos, pues eso, cuando tú vayas, pues eso, creciendo, ¿no? Madurando, ¿no? Si tú tienes la información mucho mejor guardada y mucho mejor almacenada, eso se conserva mejor. Eso es a lo que voy, ¿no? O sea, básicamente, por decirlo de una manera, sería eso como limpieza mental, ¿no? O sea, si tú tienes todo ordenadito, todo colocadito, todo bien en su sitio, ¿no? Todo bien construido y demás en tu cabeza, pues eso, no gastas o sea, al final todo esto se reduce a gastar más recursos o menos, ¿no? O sea, no gastas tantos recursos cada vez que eso, que tienes que recuperar algo o no, pues eso, cada vez que tienes una emoción mala es todo el rato básicamente porque lo has asociado a un montón de cosas porque no has concretado cada vez que tal. Claro. Entonces, al final eso, gastas menos recursos, entonces el deterioro cognitivo es después, porque estás gastando menos energía en cosas, ¿no? Zuka, y tengo una pregunta. Entonces, el deterioro cognitivo, del cual nadie se salva, tarde o temprano a todo el mundo le llega. Algunos le pueden llegar más temprano porque no han cuidado mucho todos estos circuitos neuronales. Quizás, por ejemplo, como decíamos con la audición, música muy fuerte en donde lastimamos nuestros oídos, quizás venga más por ahí, o quizás, por ejemplo, mucha pantalla, mucho y no cuidar nuestros ojos. Entonces también puede venir por ahí los primeros signos o el solo hecho de olvidarnos porque no tenemos la información muy bien almacenada como para poder recordarla y acceder rápido, sino que anda por ahí como si fuera en el escritorio y se la lleva al viento. Pero hay una forma de revertirlo, digamos, si yo ejercito mi mente, ¿este deterioro frena o incluso puede mejorar? ¿Puedo restaurar mi cerebro? Sí, sí. Aparte de todos los ejercicios que dices tú, que me encanta cuando me lo cuentas lo que haces y tal, porque digo, mira, está entrenando tal, mira, si está activando tal, la recuperación, tal, o sea, me llama mucho la atención que hayas pensado en todo eso sin tener una base biológica, ¿no? Al respecto. Y eso, pero sí, hay 3 cosas que hay que hacer sí o sí. 3 cosas. Mira, eso es lo que te iba a decir antes que se me ha olvidado. Tomemos nota, por favor, tomemos nota. 3 cosas que hay que hacer sí o sí para 3 cambiar el cosas deterioro sí o cognitivo. sí. Luego ya hacer cualquier otro ejercicio, pues eso, o sea, la verdad es que tú lo notas, ¿no? Cuando se activa tu cabeza, Sí, tú lo notas, ¿no? ¿Sabes? O sea, lo notas, ¿no? Entonces, cualquier cosa que realmente cuando eso, tú notas que estás trabajando y que estás pensando y que está ahí churrulando la cabeza, es que estás trabajándola, ¿no? Pero sí o sí hay que hacer 3 cosas, que es ejercicio físico. Por ejemplo, cuando dices tú lo de visualizar cómo te estabas tomando el café, todo eso, o sea, hay muchas investigaciones ya de cómo hasta en personas que tienen, pues eso, una atrofia muscular por un accidente o lo que sea, simplemente visualizándose corriendo, o sea, no moviendo las piernas, porque no las pueden mover normalmente estas pacientes, ¿no? Pero visualizándose corriendo ya se activan las redes neuronales de estoy corriendo, o sea, las que activarían las partes del cuerpo, y ya sí se van activando, o sea, cuando estamos hablando de lesiones cerebrales, no de lesiones físicas, ¿no? Se va entrenando la cabeza a esas redes neuronales que son las que mueven las piernas o mueven los brazos y demás, y se va haciendo, ¿no? Entonces, esto sí ya es actividad cerebral, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, moverte, o sea, la actividad física, o sea, correr, nadar, pasear y demás, eso ya es actividad, ¿no? Entonces ya el cerebro ya... Salir a caminar, patinar, sigamos diciendo cosas que a lo mejor vos pensás que no estoy haciendo nada. No, sí, pero podés salir, aunque sea a remontar un barrilete. Sí. ¿Qué tal? ¿Cuánto hace que no remontas un barrilete, Zuka? Ay, no sé qué es eso. Me has dejado. ¿Qué es una cometa. Una cometa con un hilo largo y que lo lleve el viento. Pues fíjate que yo tengo varias que les han regalado a mis hijos en Ramales, en Cantabria, que es de donde estoy yo, y nunca las he podido nunca he podido remontar el barrilete. Pero, o sea, lleva un esfuerzo el hecho de caminar, de buscar el aire correcto, de mantenerlo alto. O sea, me refiero a que
cualquier cosa puede ser un ejercicio físico, incluso, no sé, bueno, ya Sí. bailar, ¿no? Poner Sí, música o en tu bueno, casa y bailar, bailar un sí. rato. Bailar es buenísimo, bailar es buenísimo. Yo siempre lo recomiendo. Bailar, cantar, eso es buenísimo. Imaginaos el cerebro, ¿no? Y demás. La idea es tenerlo activo, ¿no? Entonces, como te digo, como me imagino tú cuando me estás diciendo tus ejercicios, digo, me lo está activando, tal, así. Cuando corres, bueno, todo lo que hemos dicho de actividad física serían las áreas, sobre todo motoras, ¿no? También las visuales, que yo siempre es el ejemplo que pongo, las visuales también, porque por ejemplo, una cosa que me preguntan cuando doy clases para niños, los papás, ¿cuándo es indicado que tu niño cruce la carretera, por ejemplo, ¿no? Mira la tontería, ¿no? Pero cruzar la carretera implica un Cuando no montón. pasa ningún auto. Sí, pero bueno, muy buen chiste. No, pero eso, cuando cruzar la carretera es un ejercicio que requiere muchísima actividad cerebral, ¿no? O sea, necesitas Mucha atención, claro. eso, primero ver el coche, ver tú, situarte tú en el espacio y luego hacer un cálculo mental, ¿no? Que eso sería toma de decisiones, que sería área prefrontal, para decidir si te da tiempo a cruzar, ¿no? Eh, y luego, pues eso, la actividad física, tener un conocimiento de tu cuerpo para saber cuánto tú tardas en recorrer esa distancia, ¿no? O sea, al final, el cálculo de saber si te da tiempo a cruzar o no requiere mucha actividad cerebral y, de hecho, hasta los 14 años se supone que no lo pueden hacer bien, por lo que te acabo de decir. Área prefrontal, no pueden Mira tomar vos, todavía buenas decisiones, esas ¿no? decisiones, claro. Eso es algo que, pues eso, que te dice lo complicado que es al final simplemente moverte. De las tres cosas. Actividad física, o sea, moverte. O sea, no sirve de nada, pues eso, quedarte haciendo ejercicios de crucigramas y sopas de letras y te quedas sentado en el sitio. No, hay que moverse. Eso es Hay que fundamental, moverse. hay que moverse. Número uno. Número dos. Y luego, la alimentación, eso era lo otro que te quería decir, para reducir el deterioro cognitivo. Los que mejor tienen, los japoneses son al final los que envejecen mejor, ¿no? Y tiene muchísimo que ver con la alimentación, ¿no? O sea, el omega 3 del pescado y todo esto, ¿no? Y sobre todo, como te decía antes, es el gasto energético. Al final no hay que olvidar que yo estudio el cerebro, pero como así, la neurociencia no estudia solo el cerebro, estudia el sistema nervioso, que al final es todo el cuerpo, porque está muy unido al sistema inmunológico también. O sea, nuestro sistema nervioso depende mucho del sistema inmunológico y viceversa. Y el sistema digestivo es muy importante también. El sistema digestivo gasta muchísima energía cada vez que comemos. Cada vez que comemos gasta muchísima energía. Pescado, sí, mucho pescado. También Sí, por el omega 3, 3, o sea, se ha hecho exacto. mucha investigación sobre el omega Verduras, 3, que, o sea, el salmón, verduras de pero hojas eso, por ejemplo, verdes, eso, el salmón ya tiene, nueces. sí, consumir salmón, o sea, 100 gramos de salmón, creo que 1 o 2 veces a la semana, yo creo que ya aporta el omega 3 Mira qué bien. necesario. O sea, no, y también los suplementos y todo eso, o sea, es mejor consumir eso, salmón. Tampoco no nos cuesta mucho, ¿no? Una vez a la semana un trozo de salmón, ¿no? Salmón, Porque los palta, suplementos muchas veces no sabes si los digieres o no los claro. digieres. Bueno, así que nueces, almendras también. Sí. También Sí, los los frutos frutos secos vienen muy secos, bien. Sí. exacto. Bueno, porque por ejemplo, estamos en la compu trabajando y a veces se nos da por, bueno, unas galletitas y qué tal si mejor No, frutos secos galletitas y no, vamos frutos cambiando secos. esas pequeñas rutinas que pueden Exactamente. ser, ¿no? En vez de harina, vamos por pasas de uva, por almendras, por castañas, o a lo mejor en el desayuno, Sí. agregar una palta, bueno, un guacamole, ¿no? El número 3, ¿cuál sería entonces? Dijimos que el número 1 es mantenerse en actividad física, ¿no? Mover el cuerpo. Luego, una Luego la alimentación alimentación. balanceada también, o sea, una alimentación balanceada que, Sí. Y que no gaste que no mucha gaste mucho. energía, que sea ligera y eso. El arroz también, eso, por eso los japoneses, ya te digo, que son los que mejor tienen, o sea, envejecen mejor, y es por eso, arroz, el arroz y o sea, la soya, la soja y los pescados. O sea, si te fijas la dieta, es el sushi y demás, son muy, muy fáciles de digerir. O sea, eso a la media hora de haberlo comido ya te sientes ligero, Sí, ¿no? Son muy fáciles de digerir y encima ayudan mucho pues, por
propiedades, ¿no? Y el tercer punto importante. Y el tercer punto es la actividad, o sea, la actividad cerebral, exacto. ¿no? Pero yo ahí metería la actividad social, que es muy importante, muy, muy importante. Uh-huh. A mí no me gusta, ¿cómo se dice en Argentina? Pues eso, cotillar, ¿no? No sé si te lo decía a ti también, cuando hablas del vecino. Claro, chusmear, meterte en la vida del otro, que no te tiene por qué interesar. Bueno, resulta que es un buen ejercicio para la salud mental. Sí, creo que te lo había dicho a ti. Es que al final el que cotillear, husmear, tiene su función biológica en el hecho de eso, de que trabajas muchísimo el cerebro y trabajas muchísimo algo que nos importa, ¿no? Que es eso, lo que te digo, socialmente, pues eso, trabajas muchísimo la memoria, porque te tienes que acordar de eso, del nombre de las personas que están involucradas en el chismeo, su relación, o sea, haces relación de parentesco, de vecindad, de tal, lo sitúas espacialmente en el espacio, te acuerdas de una historia, con lo cual tienes que hacer un hilo, ¿no? Que por eso también las telenovelas gustan tanto, porque realmente haces mucho trabajo en algo que pues eso, socialmente, como es muy importante para nosotros, la sociabilización, ¿no? Pues le das importancia y tienes que acordarte, pues eso, de muchos entramados. Si te das cuenta, las telenovelas es un poco lo mismo, ¿no? Que si esta está liada con el otro, que no sé qué, y esto tal, y encima también pero esta no lo sabe y este sí lo sabe, y entonces a este no se lo tengo que contar, con lo cual trabajas la inhibición, que es área prefrontal. Claro. Pues al final, el chismeo trabaja muchísimas áreas del cerebro, ¿no? Entonces, si te das cuenta, pues eso, las personas mayores son las que suelen, pues eso, contar pues la historia de, no, pues mi prima hermana que se casó con nuestro no sé qué y tal, porque al final están haciendo eso, un trabajo mental, ¿no? De memoria, de recordar, de localizar, de interpretar, o sea, eso es lo que están haciendo. O sea, poner nuestro juicio de valor acerca de que si lo han hecho bien o lo han hecho mal, ¿no? ¿Sí? O por qué le pasan las cosas que pasan. Exactamente. Qué increíble. Sí. A ver, por eso a mí cotillear y esto no me gusta, nunca me ha gustado. Hay otras formas de entrenar, no es lo que te digo, de entrenar la cabeza y de entrenar toda esta nuestra capacidad, ¿no? de recrear, ¿no? Historias, ¿no? Que tiene el cerebro. Y bueno, de hecho, de ahí viene la otra que te iba a recomendar. O sea, la tercera, al final, para mantener la mente activa es sobre todo leer, ¿no? O sea, leer, ¿no? Porque precisamente eso es lo que haces. Cuando tú lees una historia, recreas, pues eso, visualizas, imaginas. Te pones en el lugar de los personajes. Entonces, al final, leer sí que es la actividad que englobaría todo lo necesario, ¿no? Para tener una mínima actividad cerebral, ¿no? Y sería la mejor. Entonces, a mantener nuestra mente activa para tratar de evitar el deterioro cognitivo. No se puede evitar del todo, pero por lo menos se puede paliar. Podemos hacer cosas para reducirlo. Y hay determinados ejercicios que nos pueden ayudar a revertir daños que ya estén hechos, ¿no? Por ejemplo, seguramente con la mirada, seguramente con la audición, tratando de escuchar un poquito más allá, tratando de ver en la búsqueda de palabras, en agarrar un diccionario, en aprender una palabra nueva todos los días, haciendo sopa de letras, jugando al sudoku, jugando al ajedrez, ¿no? Tratando de ver manchas y buscando, o sea, por lo menos esos son todos los ejercicios que yo tengo en mi maleta de ejercicios, mi caja de herramientas que suelo utilizar a diario. Sí, que es una maravilla. Bueno, Zucca, fue un placer, nos veremos el viernes, muchísimas gracias y bueno, a paliar este deterioro cognitivo con todos estos consejos que hemos dado y bueno, y que ayuda a mucha gente. En el próximo podcast vamos a hablar sobre relaciones. ¿Qué te parece? El otro tema de eso. Sí. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima edición. Adiós.